La vía visual. La vía visual comienza en los fotorreceptores de la retina y finaliza en la corteza visual del lóbulo occipital. El ojo es el órgano de la visión y está formado por el globo ocular y el nervio óptico. El globo ocular contiene el aparato óptico visual. Las tres capas del globo ocular son: capa fibrosa del globo ocular. Es un esqueleto fibroso externo que le aporta forma y resistencia formada por la esclera y la córnea. Capa vascular del globo ocular. La capa vascular media del globo ocular se compone de coroides, cuerpo ciliar e iris. Capa interna del globo ocular es la retina o capa nerviosa sensorial del globo ocular. La retina se compone de dos porciones fundamentales, con localización distinta, la porción óptica y la porción ciega. La porción óptica posee dos capas, una nerviosa y otra pigmentaria. Decusación parcial de las fibras del nervio óptico y la corteza visual primaria. La decusación parcial de las fibras del nervio óptico en el interior del quiasma óptico es necesaria para la visión binocular. Las fibras procedentes nasal o medial de cada retina se decusan en el interior del quiasma óptico y se unen a las fibras no decusadas procedentes de la mitad temporal o lateral de la retina para formar la cintilla óptica. La cintilla óptica traza una curva alrededor del extremo anterior del mesencéfalo y finaliza en el núcleo del cuerpo geniculado lateral del tálamo. Algunas fibras procedentes de la retina abandonan el quiasma óptico y la cintilla óptica para dirigirse a otras zonas fuera del núcleo del cuerpo geniculado lateral, que es una pequeña prominencia situada bajo la proyección posterior del pulvinar del tálamo. La corteza visual primaria ocupa los labios superiores e inferiores del surco calcarino, en la superficie medial del hemisferio cerebral. El área es mucho mayor de lo que parece indicar los mapas corticales, debido a la prominencia del surco calcarino. La corteza visual primaria, área 17 de Brodmann, está marcada por la banda de Gennari y recibe el nombre de área estriada. En el núcleo del cuerpo geniculado lateral de la corteza visual existe una proyección punto por punto de la retina. Nervio óptico. Las fibras del nervio óptico son los axones de las células de la capa ganglionar de la retina. Convergen en el disco óptico o papila y salen del ojo aproximadamente a 3 milímetros o 4 milímetros en el lado nasal de este centro, formando el nervio óptico. Las fibras del nervio óptico se hallan mielinizadas. El nervio óptico se une con el nervio óptico del lado opuesto para formar el quiasma óptico. Tracto óptico. El tracto óptico emerge del quiasma óptico y atraviesa en dirección posterolateral alrededor del pedúnculo cerebral. La mayor parte de las fibras termina ahora estableciendo sinapsis con células nerviosas en el cuerpo geniculado lateral. Este es un pequeño engrosamiento ovalado de la zona pulvinar del tálamo. Los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral lo abandonan para formar la radiación óptica. Radiación óptica. Las fibras de la radiación óptica son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El tracto pasa posteriormente a través de la parte retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual. La mácula o mácula lútea, que se encuentra en el polo posterior del ojo, es el área de la retina de visión más nítida. En este lugar, la retina es adelgazada, de forma que la luz tiene un mayor acceso a los conos. Neuronas de la vía visual y visión binocular. 4 neuronas conducen los impulsos visuales hacia la corteza visual, que son conos y bastones, neuronas bipolares, células ganglionares y neuronas del cuerpo geniculado lateral. En la visión binocular, los campos de visión derecho e izquierdo se proyectan sobre la parte de ambas retinas. La imagen de un objeto en el campo visual derecho se proyecta en la mitad nasal de la retina derecha y la mitad temporal de la retina izquierda. Sistema visual. El sistema visual consiste en algunas vías paralelas y cada una de ellas cumple una función específica. El procedimiento de la información visual ya está presente a nivel de la retina. La retina es una estructura laminada. Se distingue en general 9 capas.
capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares, capa de fibras del nervio óptico y membrana limitante interna. Reflejos visuales. Entre ellos tenemos el reflejo fotomotor directo y consexual, reflejo de acomodación, reflejo corneal, reflejo corporal visual y reflejo cilioespinal. Las señales visuales en la retina sufren un procedimiento considerable en la sinapsis entre varios tipos de neuronas, células horizontales, células bipolares y células amácrinas. Luego, los axones de las células ganglionares de la retina que constituyen el nervio óptico abandonan el globo ocular y permiten la salida de la información visual desde la retina hacia el cerebro. Procesamiento de la información visual en la retina. Dentro de la retina, ciertas características de la información visual son realizadas, mientras que otras pueden ser descartadas. La información proveniente de varias células puede convergir hacia una cantidad menor de neuronas postsinápticas o divergen hacia un número mayor. En conjunto, predomina la convergencia, mientras que solamente hay 1 millón de células ganglionares, existen 126 millones de fotorreceptores en el ojo humano.